La lucha del 8 de marzo no debería ser algo de un solo día. El 8 de marzo es el reflejo de la lucha que tenemos todas durante todo el año. Por eso creemos que el 8M debería ser infinito. Y estamos en el baño de mujeres, un lugar donde nos encontramos, nos ayudamos sin siquiera conocernos. Pero a veces lo que pasa en el baño se queda ahí. Y eso es justo lo que queremos cambiar. Llevar esas conversaciones y experiencias que ocurren en el baño a todo el mundo. Porque hablar de lo que nos pasa y cuestionarlo es el primer paso para transformar la realidad. ¿Alguien tiene una toalla o un tampón? ¿Nadie? Nada une más a las personas menstruantes que este momento de crisis. La menstruación es algo normal, pero nos sigue costando hablar de ella abiertamente. Hoy lo hacemos sin filtros. Hola, amigues, amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y bienvenidos a un episodio más de Baño de Realidad, un podcast de MTV y Plan International. Y estamos, como pueden darse cuenta, en un baño. Y quería preguntarles, porque a mí me ha pasado que he conocido gente que amo en el baño, o gente que no sé quién es, pero también que siempre me hace sentir bien. Sí, pero hermanas en el baño. Pero bueno, si les ha pasado, ¿cómo ha sido? Y que creo que es un lugar seguro para muchas de nosotras, ya sea en fiestas, ya sea en la casa del primo. O sea, que tienes ganas de llorar y dices, voy al baño. Me voy a retocar y voy al baño. Claro. Totalmente. Me ha pasado en fiestas mucho que, no sé, como que una vez se sale y dice como, ay, esta falda o lo que sea, como que estás medio incomodona y de repente vas al baño y estás haciendo cualquier cosa, o sea, te puede estar en tu peor pose, pero siempre hay alguien hyping you, o sea, como que te ves literal, increíble. es como, eso perrísimo, me encanta, hermana, o sea, como que siento que esa energía que se vive en ese momento, de verdad, yo personalmente he intentado llevarla a otros espacios porque me gusta mucho como acercarme a alguien y decirle, te ves espectacular, o sea, como que tu outfit, hermana, dalo todo, que siento que es muy energía baño de sororidad que uno puede llevar por ahí, repartir en el mundo. Yo siento que ese es el mejor momento del baño para mí. Sí, 100%. Nos hypeamos muchísimo, pero en el baño también pasan otras cosas, como me pasas una toalla Ay, y que como no papel. conoces a la persona y es como, sí, ¿cuál quieres? Sí, y aparte te preocupa. nadie te pregunta. No venía Sí. preparada, pero aquí tienes estos Y nadie tres te la va a tamaños negar. diferentes. Y nadie te va a negar. Nadie te va a negar jamás eso. Es un Acostum- acto de hermandad con tu otra compañera. Total. Checas une. y dices, sí, no, te ayudo, tú dime qué hago por ti. Ajá, Y total. bueno, hablando de, pues sí, el baño y lo que estamos diciendo, yo les quiero preguntar, y van a decir, ay, sí, está, porque se De está lleno. metiendo en mis asuntos. Pero ¿cómo fue su primera menstruación? Porque, a ver, o sea, entendemos que somos todas muy diferentes, muy diversas, Claro. tenemos vidas distintas. Para todas fue diferente tanto saber qué era la menstruación. Yo me acuerdo muchísimo de mi primera, bueno, no sé si me acuerdo muchísimo, ¿no? No es como que diario pienso, wow. Mi primera vez, menstruación. Hoy ya no Increíble. es mi primera vez. Sí. Pero me acuerdo muchísimo que me desperté en la noche y yo como, ¿qué pasó? Fui al baño y vi que pues estaba manchada. Me asusté un poco, la verdad, porque como que no sabía bien qué onda. Tal vez mi mamá me lo había mencionado, pero nunca fue algo que explícitamente se abrió y me dijo, oye, tú algún día vas Va a a pasar. menstruar y el proceso en tu cuerpo es tal. Y entonces, pues sí me asusté. Y yo, mamá, estoy sangrando. Y mi mamá, ¿dónde? Y yo aquí. Y mi mamá, no, espérate. Y ya hubo una pequeña conversación de algo de, no, mira, vamos a comprar toallas y tal. Que en ese momento, bueno, yo tenía 13 años, yo creo. Ah, Entonces, ok. la copa no era una opción en ese momento, tampoco mi mamá sabía, entonces fuimos, elegí, pero sí recuerdo que creo que me hubiera gustado mucho más saber antes Saber de qué que podía ocurriera, pasar. que No, podía ajá. pasar de, oye, algún día cerca de esta edad Claro. puede que suceda, porque además varía también la edad en la que sucede para Aparte, cada persona. Sí, eso, total. O sea, lo de la edad, por ejemplo, en mi caso, creo que el que sucediera a una edad más temprana de lo que, por ejemplo, les pasó a mis amigas, ¿no? A mí me bajó como a los 10, 11 años. Me acuerdo que estaba perfecto, que estaba en una clase de jazz, de ballet, y traía un short blanco. Ese día No, fue por favor. el día, bebé, o sea, el día. Y no, o sea, me acuerdo que sí fue muy traumático porque desde la clase yo me sentía mal, o sea, de que me dolía la panza, ¿no? Yo decía, es que me duele la panza, me duele la panza, y no sé, solo me sentía nerviosa, me sentía como rara, o sea, como que yo no sabía qué pasaba en mi cuerpo. Y de repente voy al baño y me encuentro con la gran mancha, ¿no? O sea, sí, la escena de terror. Y yo así de, ¿qué está pasando? ¿A quién le voy a decir en este momento? Todas las niñas son de mi edad y claramente nadie está viviendo esto. O sea, fue como muy
impactante. Y mi primera reacción fue como el clásico, es de que agarras de que el papel y de que tú te tapas ahí como puedes. Y fue de que salir y ese día la maestra, no, era un profe porque aparte era hombre. Y me dice, vamos a hacer elasticidad hoy, ¿no? Entonces era como ese momento en el que tú ahí como niña, entonces pues te ayudan de que hacer que el split, que acá, que esto, que el otro. Y pues para mí era de no, o sea, algo No se va va a a pasar. traspasar, o sea, y yo mi reacción fue soltarme llorando y todas las niñas de que estás bien, que tienes, y yo, no, es que me siento muy mal, solo quiero ir con mi mamá y que no sé A mí qué. ya me habían hablado de la menstruación porque también somos como solo mujeres. Yo no tenía hermanas en ese momento, pero yo bailaba ballet en esa época y no nos dejaban usar toallas. Y luego, ¿Cómo? Tenías que Tampones. usar tampones porque si Forzoso. no se veía. O sea, Sí, porque, se te ven el leotardo. porque mi claro. uniforme 12. Ay, no. No. O sea, ese fue realmente mi conflicto, porque pues el uniforme de ballet son medias veladas y es una truza negra, pero realmente pues al final del día siento que ese fue mi conflicto. Fue como yo no quiero usar un tampón, no sé cómo, está como mi cuerpo es diminuto, ¿qué esperas de Claro. mí? O sea, Sí, yo claro. sí dije como que nadie se dé cuenta, que no sé qué. Y aparte, obvio, también la pena que existía en ese momento, como rodeando la menstruación, Sí. pero sí siento que era más como, ay, aparte no quiero como hablarlo de más, no quiero ni decirle a mi profesora y luego que den lo que sea, como que yo voy a fingir que estoy usando tampones, voy a usar mis toallas, si alguien me dice algo alguna vez, me hago la loca. Pero siento que se fue más como el conflicto, no tanto como en realidad la primera vez o no sé qué, era como la responsabilidad de ser mujer. Pero lo peor es que no tuviste la oportunidad de decidir qué querías, cómo querías gestionar tu Ajá. menstruación en ese momento. Te viste presionada a elegir una opción que quizás no resonaba contigo. Totalmente, o sea, 100%, creo que tienes toda la razón. Y hablando ahora como justo de lo que decimos de la educación menstrual, el acceso a la información, yo no tuve ni en cuarto, ni en quinto, ni en sexto. Sí, a mí en el una- colegio nadie me en dijo el- nunca no, nada. justo, en el No, colegio yo iba en el nadie de me... monjas, chica, de eso no se hablaba. Ay, no. Yo en escuela de pecado. monjas, bye. O sea, Pecado. no, hermana, no. Me explicó mi mamá y mi abuela, pero su conocimiento, la verdad es que, aunque sean mujeres, está limitado a sé que me sucede y ya. Resulta que nosotras todo el tiempo hemos sido mujeres desde el momento en el que hemos sido concebidas, entonces no es como que de repente Dato. te hagas mujer. Punto Padrísimo. importante. Y también depende del concepto que tengas de esto, porque al final de cuentas el hecho de que la menstruación llegue no te quita la etapa de vida en la que estás. O sea, sigues siendo una niña o sigues siendo un adolescente y definitivamente tienes todavía un montón de camino por recorrer en tu existencia. Entonces yo siento que este punto de te haces mujer Cero. sí Bye. es algo como muy old school. Pa' fuera. La verdad es que sí. Ahora, ¿qué pasa? Eres cíclica. Todas somos cíclicas. Ujú. Y entonces tienes 4 etapas. La etapa menstrual, la etapa folicular, el evento primordial de tu ciclo, que es la ovulación, y luego viene la fase lútea. Entonces, todo esto hace que tus emociones vayan cambiando y justamente en el pico de la fase folicular, donde está tu estrógeno a tope, te sientes con una energía, con unas ganas, un empuje y una fuerza, pero luego ocurre tu ovulación, que es donde sientes cómo la libido llega a tu ser y tus hormonas se ponen wow. Y de repente viene entonces esta fase lútea en donde estás como mucho más chill, como mucho más tranquila, como con más ganas de descansar y de repente estás premenstrual. Y el premenstrual te puede pegar durísimo, durísimo. O sea, te sale el brote, te Justo. brilla la piel. O sea, es una cosa impresionante la manera en la que funciona nuestro cuerpo. Una de mis experiencias era que me dolía muchísimo. O sea, me dolía el nivel de, si yo estaba en mi casa o en un lugar donde nadie me viera, tenía que tirarme al piso. O de Sí, de que hacerte bolita. hacerme bolita Sí. o como presionar para que me Ay, dejara de no. doler menos. Y entonces cuando fui a la ginecóloga, porque obviamente después le dije a mi mamá, oye, es que, o sea, sí me duele y normal, pero ahora ya me duele muy cañón. Y tenía síndrome de ovario poliquístico, que entiendo que es súper normal. Creo que ahí, perdón que interrumpa, esta parte en la que normalizamos que la mujer tiene que aguantar ese dolor. Entonces también no sabes cuánto es mucho dolor, porque como te dicen, te va a doler y te tienes que aguantar, porque pues mujer que menstrua, Porque así te tocó. dices, pues aguanto, ¿no? Entonces aguantas hasta que llegan ya unas banderas un poquito más rojas, que dices, igual y no es cuestión de aguantar tanto, ¿no? Es que no es normal que te mueras del dolor, o sea, para nada. Y eso está muy Culturalmente, romantizado, ¿no? Súper, sí. es que es cultural. O sea, el problema es que las personas tienden a relacionar tu ciclo como tú lo vives y no tienes a veces tanta empatía para entender cómo lo vive otra mujer, porque como a ti no te pasa, Claro.
crees que es así para todo el mundo y la verdad es que no. Pero un dolor menstrual no debería delimitar tus actividades. Si lo hace, es una bandera roja que hay que tomar en cuenta. Y me encanta esta parte de resignificar la menstruación como, porque a ver, también así se nos educó en el, ya viene mi periodo, la menstruación, voy a sangrar, por Dios. A verlo como un síntoma o un gran indicador de salud me parece maravilloso. Sí. Total. O sea, a mí, yo, por ejemplo, la verdad, o sea, no tengo síndrome de ovario poliquístico, pero a través de los cólicos que empezaron a aumentar la intensidad, fue como me di cuenta que tenía miomas. ¿No? O sea, ya cuando me revisaron en el ultrasonido endovaginal, ya mi doctor me dijo, llevo muchos años con él y yo le decía, es que me duele ya demasiado. Y yo cuando me detecta, pues tengo un mioma, checamos conforme vaya avanzando, creció bastante, ya se tuvo que quitar y demás. Pero siempre viene esta también culpita, siento, no sé si comparten con mujer, de ¿qué hice mal? Nada. Y justo. Y yo, ¿qué hice mal? Si me alimento bien y bla, 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 y si soy regular y si entonces la regué en algo. No, para No, nada. y me dijo, Ceci, ¿qué pasó? Pasó que con todo este tema emocional, tu papá se murió hace un año. Tuviste un desorden hormonal por el duelo y esa es la vida pasando a través de tu cuerpo. Punto. Wow. Que el Y eso para estrés, mí fue claro. como, ok, me dijo, ¿qué tienes que hacer? Regular tus emociones y vivir el duelo. O sea, es tu cuerpo hablando de ese duelo. Y eso también me parece muy, muy intenso de cómo el cuerpo habla y de lo que acabas de decir, la relación que tienes con tu ciclo y conocer tu ciclo y entender que mi ciclo y el tuyo no son iguales. Y está ok, ¿no? Simplemente como que detectar esas banderitas rojas en el tuyo, esas anormalidades, ¿no? Que solamente tú puedes conocer, porque difícilmente yo sé la intensidad de tus cólicos, ¿no? O sea, Obvio. uno aprende ahí como que a medir sus reglitas, pero sí resignificarlo como un gran indicador de salud me parece maravilloso. En términos generales, sobre todo si ya tienes una vida sexual activa y te sientes también, obviamente, cómoda con la exploración, o sea, si no te conflictúa mucho, definitivamente el ultrasonido transvaginal o endovaginal es la mejor forma de evaluar los órganos femeninos internos. Entonces, siempre es preferible que sea de esa manera. A veces no es sencillo llegar al diagnóstico y es por eso que pasan años, años de sufrimiento antes de que al menos le pongas un nombre y digas, ok, no estoy loca, era esto. Y aquí tengo una duda que les quiero poner. Ok. ¿Para todas y también para todos? O sea, ¿creen que sea necesario también mostrarle a los niños o varones Por que supuesto. sepan del ciclo menstrual? Yo Sí. creo que sí. Totalmente. Yo creo que sí, y también por Sí. esta parte, por ejemplo, yo me acuerdo en la escuela, aún siendo de puras niñas, pero de monjas, sí era como, voy al baño, esconderme el tampón, la toalla, para que nadie me lo viera y cruzar al baño. No me imagino en una escuela mixta, ¿no? Hablando de esto, justo y con estos espacios, siento que uno se tranquiliza mucho con el tema, pero yo sí me acuerdo de esa pena tan Sí, sí. intensa, que Terror. aparte es pena de que, o sea, como que uno no se raspa y dice, no, qué pena, no, o sea, es normal de tu cuerpo. Pero ¿Cómo? que creo que si hubiera educación tanto para nosotras como es normal, no pasa nada, como para los aligera mucho niños, el tema, varones, se aligera sí, mucho. los Claro, hombres, total. sería más Ay, no, aparte relajado. los Sería niños como de de, 12 todos años, sabemos es un que tema esto pasa. normal, porque lo es. No hay Y que, complicados. perdón, pero si nos vamos a edades más adelantadas, más adelante, que tengan una pareja, si es una pareja heterosexual, te va a interesar. O si tienes Obvio. una relación con alguien que menstrua, con una persona que menstrua, te va a tocar entender. O sea, en Claro. pareja te va a tocar entender qué onda cuando menstrua, cuando no menstrua, que si el sustito, que si no. O sea, Somos te va a el tocar entender la menstruación sí o sí en 50%. algún punto. 50% de la población en el mundo somos mujeres. O sea, es un tema que le interesa a todos, todos, porque o lo vives o padeces las consecuencias de quien lo vive. Total. Vale la pena que lo Te va a conozcas. tocar. Bueno, y justo les decía, esta onda de el acceso a la información y como Ujú. todos estos mitos que existen sobre nuestro proceso menstrual, pero sobre todo no sé si les pasó o algo, personalmente nunca me pasó, de no ir a la escuela o de pronto no, que se me negara la educación por estar en mis días de que no, sabes que no vayas, ¿no? ¿Les pasó? ¿Han escuchado? O como idea lo de mismo de los- ser mujer. O sea, como lo que hablábamos ahora. Sí. Como que la doctora nos dijo igual como Vanessa, como siempre has sido mujer. O sea, Ya Claro. naciste siendo no mujer. cambia. Ajá. Ah, lo Pero que siento sí. que eso pasa como dentro de muchas comunidades. O sea, de repente, como que cuando llega ese momento, te ve diferente tu familia, te ve diferente la gente de tu alrededor y por lo tanto hay nuevas responsabilidades que vienen con este desarrollo de tu cuerpo. Que a lo mejor en nuestra realidad es distinto, Sí, ¿no? muy. O sea, Gracias a a Dios, comunidades sí. donde a alguien le baja y es como, oye, es una mujer, ya no tienes que ir a la escuela, ya no tienes que estudiar. A casarte. y Tienes que tener casarte y hijos. tener hijos, porque es lo que toca. Cuando Porque en ya realidad no eres es así. mujer. Porque Pero ya ¿qué eres pasa cuando te mujer. toca ya ser mujer tipo a los 10 años?
Y además a los 10 años probablemente no sabes si está en No, tu plan no de vida, sabes que qué vas a ser sabes. mamá. O sea, es lo último que estás pensando. De Estás que pensando en... todavía no estoy segura qué quiero hacer, como lo Si iba al a día de saber a hoy los no 10 sé qué años, quiero hacer. ¿sabes? Ajá. O sea, a los 10 que voy a saber, ¿no? Y esta idea que tienes de la parte social, yo viniendo de esta escuela de monjas, ¿no? En la que a pesar de ser puras niñas, seguíamos escondiendo la toalla, pero aparte si te manchabas, porque el uniforme de deportes era blanco. Entonces, si te manchabas era, pues sí, vete a tu casa, porque ¿cómo va a estar manchada en la escuela? Entonces, si era de mándenla a su casa. Y si te marca ese estigma de si te manchaste es sucio. Malo, Lo hiciste vete. mal. Hay datos. Aproximadamente 4 de cada 10 niñas tienen ausentismo escolar. O sea, dejan de ir porque la experiencia se vuelve tan incómoda. Si no tienes ni siquiera a veces papel, agua, un baño privado. O sea, por supuesto que esto depende de la infraestructura de donde Claro. estés, pero la experiencia se vuelve tan terrible solamente por el hecho de saber que puedes tener un accidente, que vas a estar con el estigma de haberte manchado, que, o sea, que hay bullying respecto a cuando te llegan a pasar ese tipo de Claro, situaciones. claro. Luego la escuela te pone el uniforme blanco. Es una Es cuestión muchísimo, hasta de sí. género, porque desde aquí parte la desigualdad. Estas niñas que perdieron todos esos días de escuela en donde pudieron, no sé, a lo mejor descubrir algo que les gustaba, donde podrían haber convivido con sus compañeros, esos conocimientos que pierdes y esas experiencias que pierdes, ¿quién te Te los van va a regresar? relegando. Wow. Sí, te Claro, van te ¿Quién vas te las dejando atrás regresa? cosas que ya no aprendiste. Ahora no cancelaste tu suscripción, eso te pasó cada mes. ¿Cuántos días perdiste de escuela en el transcurso de un año si llegaste a ausentarte porque no estabas cómoda y porque simple y sencillamente no tenías ganas de ir? Que siento que es lo mismo que pasa con la gente adulta. O sea, como que siento que cuando, como lo que comentábamos ahorita fuera de cámara de la menopausia, o sea, como que yo sí siento que, por ejemplo, para mí es un tema súper desconocido. O sea, como que mi mamá todavía no ha tenido la menopausia, pero sí siento que es algo, por ejemplo, que yo no tengo ni Que idea, como que no desconozco. sabría cómo poder apoyar tampoco a mi mamá. Como Sí, que eso- entender. Y es otra de las etapas que no es optativa. A ver, uno opta por ser mamá o no, ¿no? Entonces puedes vivir un embarazo, puedes vivir el posparto, optativo. Pero como mujeres la menstruación y la menopausia son optativas. O sea, No hay todo manera. mundo va a atravesarlas. Así como cuando estás esperando o no esperando, pero cuando te toma por sorpresa esta parte de la menstruación, de tal cual, del sangrado, la primera vez, también te toma por sorpresa cuando este ciclo termina, porque también creo que hay mucho mito alrededor de la menopausia en el ya no soy tan mujer. Ya no soy tan tierra fértil tengo porque la ya no me baja, capacidad. porque ya estoy en la menopausia, Claro. ¿no? Entonces, sí creo que son etapas en las que tendremos que estar con mujeres mucho más informadas y que todas comprenden el ciclo menstrual. Como mujer la tienes súper complicada desde siempre. O sea, sí te enfrentas como que a muchas decisiones porque lo que quieres hacer con tu vida no siempre coincide con lo que tu cuerpo te permite hacer en la etapa de vida en la que estés. Porque tic-tac. Y ahí entra como el tema de la porque la menopausia normalmente en las mujeres llega alrededor de los 47 promedio, pero la verdad es que hay un rango muy amplio desde los 45 hasta los 55. Y te puedes dar una idea de cuándo te va a pasar conociendo las experiencias de las mujeres de tu familia. Pero las menopausias precoces tienen algunas implicaciones de salud que ves antes. Es como si adelantaras un proceso. El ovario produce los estrógenos. No hay ovario, la producción estrogénica cae. Y por supuesto que eso altera tus emociones, altera tu líbido, la calidad de los tejidos como tu piel, el cabello, las uñas. O sea, ves esta parte como también de la disminución de energía, empiezas a acumular grasa de forma extraña. O sea, por supuesto que tu cuerpo cambia. Y esto es un proceso que se puede acelerar mientras más rápido curses esa etapa. Y esto, o sea, la menopausia precoz es lo mismo que la perimenopausia. No. Las menopausias precoces no deberían de existir. Indican que hay alguna situación que está produciendo eso. O sea, es totalmente anormal, por ejemplo, que una mujer de menos de 40 años deje de menstruar. Hay un algo que está provocando eso y vale la pena investigarlo. Ok. Entre los 40 y los 45, digamos que puede pasar, pero sí se está adelantando un poco. ¿Pero qué es la perimenopausia? Es el pre de la menopausia, ¿no? Sí, Según es yo, como la lo etapa entiendo. que se encuentra antes de que llegues a eso. O sea, las primeras señales que tienes eso en te el sucedió cuerpo. que entonces a como- los ¿qué 30 y será, no? altos? No, Normalmente 3 años, 5 unos años antes. 2-3 3. años antes de que De que ya veas empiece. ahora sí el corte de la menstruación. Es más o menos el momento en donde te esperas ya notarlo. Anótenlo, cuéntale a tus amigas. Anótenle bien. Oigan, y yo tengo una pregunta que me surgió a partir de estar conversando con ustedes, que me parece increíble este lugar, en serio, mil gracias. Y es que, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber de la menstruación que ya sabes hoy? Yo aprendí la gran mayoría de las cosas que sé
por dedicarme a esto. Y antes me hubiera gustado saber que existen las activistas menstruales y que existen las educadoras menstruales. O sea, el acceso que tenemos ahora a la información me hubiera cambiado completamente el panorama de lo que yo pensaba en su momento que era la menstruación. ¡Wow! Sí, son grupos de mujeres que se dedican a enseñarte cómo transitar a través de esa etapa. Básicamente las mamás aprenden para Guau. poder hacer acompañamiento a sus hijas y eso me parece hermoso. A mí me hubiera gustado resignificar más rápido que la menstruación no es ni enfermedad, ni qué sucia, ni qué mujer eres ahora, sino como lo entiendo hoy ya mujer adulta, entender que es un indicador de salud, como lo decías. O sea, el que yo sepa que tengo yo solita un termómetro de salud que mido cada mes qué tan sana estoy y que puedo detectarme yo sola anomalías. O sea, no diagnosticarlas, que no es lo mismo, pero detectar esas anomalías y decir, esto está sano, esto igual está raro. O sea, saber que eso significa la menstruación hace que yo cada mes pueda quejarme un ratito, 5 minutitos, pero después diga, qué bendición que me llegó la menstruación, que me llegó regular, que me llegó bien, que me duró lo que me tenía que durar y que todo está maravilloso. Me hubiera gustado saber antes que era un gran indicador de salud. Uy, siento que a mí más que saber, me hubiera encantado no tenerle la pena que le tuve. Sí, siento que me hubiera gustado como que no me diera tanta pena y siento que eso me hubiera ayudado a acercarme incluso más con mis amigas. Yo, la verdad, me hubiera gustado saber que mis emociones no son mi culpa a veces, que son culpa también de mis hormonas, que son culpa de que soy humano y soy mujer y es parte de mi cuerpo pasar por este proceso y quiero llorar y me siento triste porque es algo que está ocurriendo biológicamente en mi cuerpo y que no pasa nada. Eso me hubiera encantado saberlo. A mí me hubiera gustado saber que sigo siendo fuerte, que eso no me hace más débil y que puedo seguir haciendo mi vida normal, que no tengo que quedarme en mi casa. Y me hubiera encantado saber eso, porque hubiera hecho cosas distintas, pero tengo la oportunidad de seguirlas haciendo y eso es muy lindo, que con lo que hemos aprendido podemos seguir haciéndolo. Y yo les agradezco un montón, porque yo he aprendido muchísimo en esta conversación, gracias a todas y cada uno por compartir algo que es tan íntimo, pero que tiene que salir esta conversación más allá del baño de mujeres. Y pues neta, mil gracias, doctora. Wow, me abrió los ojos. Gracias, ¿qué opina la doctora?